En la historia de cada nación, existen momentos cruciales donde una sola decisión equivocada puede alterar el destino de generaciones enteras. Para Israel, ese momento llegó cuando exigieron un rey y recibieron una advertencia divina. Pero entre las cenizas del fracaso, Dios ya estaba preparando un corazón que nadie esperaba, un corazón destinado a redefinir el liderazgo y la fe para siempre. La nación de Israel se encontraba en una encrucijada. Durante siglos habían vivido en un ciclo tumultuoso y caótico, conocido como el tiempo de los jueces. Era una era de anarquía intermitente, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin un liderazgo centralizado y fuerte, las tribus estaban desunidas, vulnerables a las constantes incursiones de sus enemigos vecinos. Filisteos, amonitas, moabitas. Las amenazas acechaban en cada frontera. Los jueces, líderes carismáticos levantados por Dios en tiempos de crisis, ofrecían alivio temporal, pero su autoridad moría con ellos, y el pueblo volvía a caer en la idolatría y el desorden. Cansados de esta inestabilidad, los ancianos de Israel miraron a su alrededor. Vieron las naciones paganas con sus monarcas, sus ejércitos organizados y su aparente estabilidad, y un anhelo profundo nació en sus corazones. Ya no querían ser diferentes, querían ser como los demás. Se presentaron ante el profeta Samuel, el último de los grandes jueces, con una demanda que sacudió los cimientos de su teocracia: danos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Esta petición, aunque comprensible desde una perspectiva humana, era en su esencia un rechazo directo al gobierno de Dios mismo. El Señor le dijo a Samuel que no lo estaban rechazando a él, sino a Dios, como su verdadero rey. A pesar de la advertencia divina sobre los costos de la monarquía impuesto servicio militar obligatorio y la pérdida de libertades, el pueblo insistió, y Dios en su soberanía les concedió su petición. Así fue elegido Saúl, un hombre alto, apuesto y de apariencia imponente, el prototipo perfecto de un rey a los ojos del mundo. Sus primeros días estuvieron marcados por victorias militares que unificaron a la nación y parecieron justificar la decisión del pueblo. Israel finalmente tenía a su rey guerrero. Sin embargo, el trono que se construyó sobre la voluntad del pueblo pronto comenzó a agrietarse bajo el peso del orgullo de un hombre. La prueba definitiva del corazón de Saúl llegó durante la guerra contra los amalecitas. El mandato de Dios entregado a través de Samuel fue absoluto y severo: destruir todo sin dejar sobrevivientes ni botín, como juicio por los pecados pasados de Amalec contra Israel. Pero Saúl, en un acto de obediencia parcial que en realidad era una rebelión total, perdonó la vida al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado, justificando su acción con la excusa de ofrecer un sacrificio a Dios. Su desobediencia no fue un simple error táctico. Fue una declaración de que su juicio, sus prioridades y su deseo de agradar al pueblo estaban por encima de la palabra explícita de su Creador. Fue entonces cuando el profeta Samuel pronunció una de las sentencias más devastadoras de la historia bíblica. Con el corazón roto, confrontó a Saúl no con una reprimenda política, sino con un veredicto espiritual que selló su destino. Las excusas de Saúl se desvanecieron ante la verdad incuestionable: obedecer es mejor que los sacrificios. Y luego las palabras que resonarían sobre la nación suspendidas en el aire, como una promesa y una amenaza: tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Esta declaración divina dejó un vacío de poder en el corazón de la monarquía. El rey elegido por el hombre había fracasado. Ahora una búsqueda silenciosa y celestial había comenzado. La pregunta que flotaba sobre cada colina y valle de Israel era: ¿cómo es realmente un rey conforme al corazón de Dios? La respuesta no se encontraría en un palacio ni en un campo de batalla, sino en un humilde pastizal en el corazón del más improbable de los candidatos. Acto 1. La unción secreta. Capítulo 1. La búsqueda en Belén. El luto del profeta Samuel por el rey Saúl era profundo y pesado.
Lloraba por el rey caído por la promesa rota y por el futuro incierto de Israel. Pero en medio de su dolor, la voz de Dios irrumpió no con consuelo sino con un mandato. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La misión era peligrosa, un acto de traición a los ojos del monarca reinante. Ungir a un nuevo rey mientras el actual todavía ostentaba el poder era arriesgar la vida. Sin embargo, la directriz divina era clara. Disfrazando su propósito bajo la apariencia de un sacrificio comunal, el anciano profeta emprendió el viaje a la pequeña y pastoral aldea de Belén, llevando consigo el aceite sagrado y un corazón lleno de expectación y temor. La llegada de Samuel a Belén causó conmoción. Los ancianos del pueblo salieron a recibirlo temblando, temerosos de que su presencia presagiara un juicio divino. Pero Samuel los tranquilizó invitándolos al sacrificio. En la casa de Isaí, la tensión era palpable. Después de las formalidades religiosas comenzó el verdadero propósito de la visita. Isaí, orgulloso, hizo pasar a su primogénito Eliab. Era la imagen misma de un rey alto de complexión fuerte y con la confianza de un guerrero. Al verlo, Samuel quedó impresionado y pensó para sus adentros: de cierto delante de Jehová está su ungido. Parecía la elección lógica el sucesor natural de Saúl, un hombre capaz de inspirar respeto y liderar ejércitos. Fue en ese preciso instante de juicio humano que la voz de Dios corrigió suavemente al profeta en su interior, estableciendo un principio que resonaría por toda la eternidad. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Con esta revelación la perspectiva de Samuel cambió radicalmente. Uno por uno los hijos de Isaí desfilaron ante él. Abinadab el segundo, seguido de Sama, y otros 4 más. Todos ellos hombres fuertes y capaces, candidatos dignos a los ojos del mundo. Pero con cada uno la respuesta divina era la misma. Tampoco a este ha elegido Jehová. 7 hijos, 7 rechazos. La confusión de Samuel crecía. Se volvió hacia Isaí y preguntó: ¿son estos todos tus hijos? La respuesta de Isaí reveló cuán insignificante era su último hijo a sus propios ojos. Casi como si se le hubiera olvidado, respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. No lo llamó por su nombre, simplemente lo identificó por su ocupación y su edad. Era el olvidado el que no fue considerado lo suficientemente importante como para ser llamado del campo para un evento tan solemne. Pero Samuel, guiado ahora por un criterio divino, insistió: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y así fue traído David. No tenía la imponente estatura de Eliab, ni la apariencia de un curtido soldado. Era un joven de semblante rubicundo, de hermosos ojos y de buen parecer, un pastorcillo. Pero cuando entró la voz del Señor, habló con una claridad definitiva en el espíritu de Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Ante la mirada atónita de su padre y hermano Samuel, tomó el cuerno de aceite y derramó su contenido sobre la cabeza del joven David. En ese acto silencioso y secreto, lejos de la aclamación del pueblo, el verdadero rey de Israel fue consagrado. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino con poder sobre David, comenzando una transformación invisible que lo prepararía para el trono. Capítulo 2. El sonido del arpa en el palacio. Mientras el Espíritu de Dios descendía sobre David en los campos de Belén, una oscura sombra se cernía sobre el palacio real en Gabaa. En un opresivo paralelismo divino, el mismo Espíritu del Señor que había ungido a David, ahora se apartaba por completo de Saúl. El vacío que dejó no permaneció vacío por mucho tiempo. Un espíritu maligno enviado por Dios como juicio comenzó a atormentar al rey. El hombre que había sido la esperanza de Israel
Se convirtió en una figura torturada, sumida en episodios de paranoia, melancolía profunda y furia irracional. La atmósfera en la corte real, antes llena de celebraciones por las victorias, se volvió tensa y sombría. Los consejeros y siervos del rey caminaban de puntillas temerosos de las repentinas explosiones de ira de un monarca, cuya mente era un campo de batalla espiritual. Desesperados por encontrar algún alivio para su soberano, los siervos de Saúl le hicieron una sugerencia. Reconociendo la naturaleza espiritual de su aflicción, no propusieron un médico ni un estratega militar, sino un músico. «He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios. Te atormenta», le dijeron. «Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio». La idea fue aceptada, y la búsqueda de un músico comenzó. Fue entonces cuando uno de los criados, quizás habiendo oído hablar del joven de Belén, dio un paso al frente y ofreció un testimonio que cambiaría el curso de la historia. No solo recomendó a un músico, sino que describió a una figura de un calibre extraordinario. «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, comenzó el siervo que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él». La descripción era asombrosa. David no era simplemente un talentoso artista. Ya se le reconocía como un guerrero valiente, un orador sabio y una persona de apariencia agradable. Pero la cualidad culminante, la que sin duda selló la decisión, fue la última: Jehová está con él. Esa era la misma bendición que Saúl había perdido. Así el rey envió mensajeros a Isaí con una orden directa: «Envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas». David, el pastor ungido en secreto, fue llamado de la oscuridad de los campos a la peligrosa prominencia de la corte real. El joven pastor llegó al palacio no como un conquistador, sino como un siervo con su arpa en la mano. Entró en un mundo de intriga política y desesperación espiritual, y allí ante el rey atormentado comenzó su servicio. Cada vez que el espíritu maligno se apoderaba de Saúl, llenando la sala del trono con una opresiva oscuridad, David tomaba su arpa y tocaba. Las melodías que fluían de sus dedos no eran meramente música, eran un bálsamo para un alma torturada, un arma espiritual contra la desesperación. Con cada nota, la tensión en el aire disminuía, la furia en los ojos del rey se aplacaba y la presencia maligna se retiraba. Saúl encontraba alivio y bienestar. El rey llegó a amar profundamente al joven músico, nombrándolo su paje de armas. De esta manera, sin que ninguno de los dos lo supiera por completo, comenzó la compleja y fatídica relación entre el rey reinante y el rey venidero. Una relación forjada en la música y la locura, que pronto sería probada por la gloria y los celos. Capítulo 3. El desafío en el valle de Ela. La frágil paz que la música de David traía al palacio era solo un interludio temporal en una nación perpetuamente amenazada. Una vez más, los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel, reunieron sus ejércitos para la guerra. El conflicto llegó a un punto muerto en un lugar cuyo nombre quedaría grabado en la memoria de Israel, el Valle de Ela. La geografía del lugar preparó el escenario para un drama inolvidable. El ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, acampó en la ladera de una montaña, mientras que las fuerzas filisteas ocupaban la ladera opuesta. Entre ellos, el valle se extendía como un vasto y silencioso escenario, un campo de batalla en espera. Durante días, los dos ejércitos permanecieron inmóviles, mirándose con hostilidad a través del abismo. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, el sonido metálico de las armaduras y el murmullo nervioso de miles de hombres suspendidos en un punto muerto estratégico. Ninguno de los dos bandos se atrevía a lanzar un ataque a gran escala, pues descender al valle y cargar cuesta arriba contra el enemigo sería un suicidio táctico. Entonces, para romper el estancamiento, los filisteos recurrieron a una antigua costumbre de guerra, el combate singular, donde un campeón de cada bando lucharía en nombre de todo su ejército. Y de las filas filisteas
emergió una figura que parecía más un mito que un hombre, un guerrero diseñado para infundir terror en el corazón de sus enemigos. Su nombre era Goliat de la ciudad de Gat. Su estatura era colosal, superando los 9 pies de altura. Estaba revestido de pies a cabeza con una armadura de bronce que brillaba ominosamente bajo el sol. Su casco, su cota de malla de más de 100 libras, sus grebas en las piernas y la jabalina a su espalda lo hacían parecer una fortaleza de metal andante. Delante de él, caminaba un escudero que apenas podía manejar el peso del enorme escudo del gigante. Pero el arma más aterradora era la lanza que sostenía en su mano. Su asta era tan gruesa como el rodillo de un telar, y su punta de hierro pesaba una fortuna. Este formidable campeón avanzó hacia el centro del valle, y su voz, amplificada por la acústica natural del lugar, retumbó como un trueno. Se detuvo y gritó a los escuadrones de Israel sus palabras goteando desprecio y arrogancia. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros, seréis nuestros siervos y nos serviréis. Su desafío culminó con una blasfemia directa que golpeó el corazón de la fe de Israel. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Estaba insultando no solo a un ejército, sino al Dios de ese ejército. Al oír las palabras del filisteo, una ola de pánico recorrió las filas israelitas. La Biblia dice que Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. El rey, el hombre más alto de Israel, cuya imponente presencia se suponía que debía inspirar valor, estaba tan paralizado por el miedo como el más joven de sus soldados. La escena se repitió con una monotonía aterradora. Durante 40 días por la mañana y por la tarde, el gigante salía a presentar su desafío. Su voz se convirtió en la banda sonora de la humillación de Israel. Cada amanecer y cada atardecer traían consigo un nuevo recordatorio de su impotencia. La parálisis se apoderó del campamento. El miedo se convirtió en un enemigo más formidable que el propio Goliat. Era una plaga que infectaba la moral, erosionaba la fe y hacía que un ejército entero olvidara las promesas de un Dios que los había librado innumerables veces en el pasado. Durante 40 días de vergüenza, el pueblo de Dios fue acosado y humillado, esperando a un Salvador que ninguno de ellos, y menos que nadie, el rey Saúl, se atrevía a hacer. Capítulo 4. El corazón de un pastor. Mientras el miedo mantenía a 2 ejércitos como rehenes en el valle de Ela, la vida continuaba con su ritmo normal en Belén. Un día Isaí, preocupado por sus 3 hijos mayores que estaban en el frente de batalla, llamó a su hijo menor David. La tarea que le encomendó era humilde y doméstica, un acto de cuidado paternal en medio de una crisis nacional. Le pidió a David que llevara grano tostado y panes a sus hermanos y queso a su comandante para ver cómo estaban y traer noticias de vuelta. No lo envió como un soldado, sino como un mensajero y proveedor. Temprano en la mañana, David se levantó, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y emprendió el viaje obedeciendo el mandato de su padre. Llegó al campamento justo en el momento en que el ejército de Israel tomaba posiciones de batalla lanzando su grito de guerra, una rutina diaria que precedía a la aparición del gigante. David corrió hacia las filas, encontró a sus hermanos, y mientras los saludaba el drama diario comenzó a desarrollarse una vez más. De las filas enemigas avanzó Goliat. Su vozarrón resonó por el valle repitiendo las mismas palabras de desafío y desprecio que había pronunciado durante 40 días. Como era de esperar, los soldados israelitas, al ver al gigante y oír su desafío, retrocedieron llenos de pavor. Pero esta vez, había un nuevo par de oídos en el campamento, un nuevo corazón que escuchaba. David, el joven pastor, oyó por primera vez el insulto del filisteo, y en su interior no sintió el miedo que paralizaba a todos los demás.
Sintió algo completamente diferente, una indignación santa, una ira ardiente. Mientras los soldados veteranos veían a un gigante demasiado grande para luchar, David vio a un blasfemo demasiado arrogante para seguir viviendo. Se volvió hacia los hombres que estaban cerca, y su primera pregunta no fue sobre la fuerza del gigante, sino sobre el honor de su Dios. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y luego pronunció las palabras que revelaron la verdadera fuente de su valentía. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La perspectiva de David era radicalmente diferente. Para él, esto no era una batalla entre Israel y los filisteos. Era un enfrentamiento entre un pagano desafiante y el Dios viviente. Su celo lo impulsó a preguntar repetidamente sobre la recompensa que el rey ofrecía, no por codicia, sino para confirmar que la nación entendía la gravedad del insulto. Sin embargo, su fervor fue malinterpretado por la persona que debería haberlo entendido mejor. Su hermano mayor Eliab escuchó sus preguntas y, ardiendo en ira, lo confrontó. «Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón», le espetó, «que para ver la batalla has venido». La acusación era cruel e injusta. Eliab, juzgando por las apariencias y quizás con un eco de celos por la unción secreta de Samuel, atribuyó las motivaciones más bajas a su hermano menor. Vio orgullo donde había celo divino y curiosidad ociosa donde había una fe profunda. El rechazo de su propia familia fue la primera prueba de David. Aislado y malentendido. David no se desanimó. Su respuesta fue simple. ¿Qué he hecho yo ahora? No era esto más que una palabra. Apartándose de la ira de su hermano, continuó su investigación, su convicción fortaleciéndose con cada momento. La fe de David, forjada en la soledad de los pastizales, ahora estaba lista para ser probada en el escenario de la nación. Capítulo 5. Delante del rey. Las palabras de un joven pastor que hablaba con una audacia tan extraña en un campamento ahogado por el miedo, no pasaron desapercibidas. La noticia de que un muchacho, estaba preguntando con indignación sobre el gigante filisteo, corrió de boca en boca por las filas hasta que finalmente llegó a los oídos del propio rey Saúl. En un reino de hombres aterrorizados, cualquier voz que no temblara era digna de ser escuchada. Saúl, quizás por desesperación o por simple curiosidad, mandó a llamar al joven. David fue escoltado a la tienda real, un humilde pastor, entrando en el centro de mando de una nación paralizada. Allí se encontró cara a cara con el rey Saúl, el hombre que una vez fue la esperanza de Israel, ahora una figura sombría, agobiada por el miedo y un espíritu atormentador. Sin titubear, David se dirigió al monarca con una declaración asombrosa que cortó el aire espeso de la derrota. «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl observó al joven que tenía delante. Vio a un pastor, no a un soldado. Vio mejillas sonrosadas por el sol, no el rostro curtido de un veterano. Vio un cayado de pastor, no una espada de guerrero. Desde la perspectiva de su vasta experiencia militar y su aplastante miedo, la oferta de David era absurda, casi suicida. Con el tono de un adulto paciente que se dirige a un niño ingenuo, el rey desestimó la propuesta. «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él», dijo Saúl, «porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». La lógica humana era irrefutable. Era la juventud contra la experiencia, la fragilidad contra la fuerza bruta, un pastor contra un gigante acorazado. Para Saúl, y para cualquiera que confiara en sus propios ojos, la batalla estaba perdida antes de comenzar. Pero David no había venido a argumentar desde la lógica humana. Su confianza no residía en su propia fuerza o experiencia, sino en el poder probado de su Dios. En lugar de alardear de sus propias habilidades, le presentó al rey un historial de la fidelidad de Dios. Defendió su fe contando las historias de sus batallas secretas en los pastizales. «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre», comenzó David, «y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería
y lo libraba de su boca. No estaba presumiendo, estaba testificando. Describió cómo había agarrado a las bestias por la quijada y las había matado para proteger a su rebaño. Luego, con una lógica espiritual impecable, conectó esas pruebas pasadas con el desafío presente. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Para David, Goliat no era más que otra bestia salvaje que amenazaba al rebaño del Señor. Su argumento culminó en una declaración de fe inquebrantable: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Ante tal testimonio, la duda de Saúl se desvaneció, reemplazada por un rayo de esperanza. Ya no vio solo a un muchacho, sino a un joven envuelto en una fe poderosa. Cediendo el rey, le dio su bendición: ve, y Jehová esté contigo. Capítulo 6. Las armas de la fe. Con la bendición del rey Saúl, intentó equipar a David para la batalla según las reglas de la guerra humana. En un último esfuerzo por imponer la lógica militar a una misión de fe, vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con su pesada cota de malla. David se ciñó la espada del rey sobre sus nuevas vestiduras e intentó caminar. El resultado fue casi cómico. El joven pastor, perdido dentro de la armadura de un rey, apenas podía moverse. Era un símbolo poderoso. David no podía luchar la batalla de Dios con las armas y la fuerza del hombre. «No puedo andar con esto porque nunca lo practiqué», dijo David, y se despojó de todo. Rechazó la protección del rey para poder acogerse por completo a la protección de Dios. En su lugar, David se dirigió al arroyo que serpenteaba por el fondo del valle, con las únicas armas que conocía y en las que confiaba. Se inclinó y escogió 5 piedras lisas pulidas por el agua a lo largo de los años, y las guardó en su bolsa de pastor. Con su cayado en una mano y su honda en la otra, avanzó por el valle para encontrarse con su enemigo. Para el ejército de Israel que lo observaba, debió parecer una marcha fúnebre. Un pastorcillo con palos y piedras contra una montaña de bronce y acero. Pero para los ojos de la fe, era un gigante que avanzaba hacia su perdición. Goliat vio al joven acercarse y lo miró con desdén. La risa despectiva retumbó desde su pecho. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», rugió, y maldijo a David por sus dioses. La batalla de las palabras comenzó, un duelo de proclamaciones que definiría el verdadero nature del combate. Goliat amenazó con dar la carne de David a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le respondió, y su voz clara y firme resonó con una de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». La batalla verbal había terminado. La física estaba por comenzar. Cuando el filisteo se levantó y se movió para atacar, David no retrocedió. Corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con él. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, la colocó en su honda y con un movimiento rápido y certero, la lanzó. La pequeña piedra surcó el aire y se clavó profundamente en la frente del gigante. Por un instante, el coloso se tambaleó, sus ojos llenos de una incredulidad mortal. Luego, con un estruendo que hizo temblar la tierra, Goliat cayó de bruces al suelo. Un silencio atónito se apoderó del campo de batalla. El campeón invencible había sido derrotado. David corrió, se paró sobre el filisteo caído, tomó la propia y enorme espada del gigante de su vaina, y con ella le cortó la cabeza. El hechizo del miedo se rompió. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, dieron media vuelta y huyeron aterrorizados. Un gran grito de victoria se elevó de las filas de Israel. Mientras cargaban en persecución, su fe restaurada por el acto de un solo joven pastor,
armado únicamente con su confianza en el Dios viviente. Acto segundo. El precio de la unción. Capítulo 7. Amistad y celos. La victoria sobre Goliat catapultó a David desde el anonimato de un pastor hasta la fama de un héroe nacional. Tras la batalla fue llevado ante el rey Saúl, aún sosteniendo la prueba macabra de su triunfo. Fue en ese momento de gloria que se forjó la primera de las dos relaciones que definirían su vida. Jonatán, el hijo de Saúl y heredero legítimo del trono, observó al joven héroe y sintió una conexión instantánea y profunda. La Biblia lo describe de una manera única. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán vio más allá del pastorcillo. Reconoció el Espíritu de Dios en David, su valentía y su fe. En un acto de extraordinaria humildad y afecto, los dos hicieron un pacto. Y para sellarlo, Jonatán se despojó de los símbolos de su propia realeza y se los entregó a David su manto de príncipe, su espada, su arco y su talabarte. Fue un gesto profético, una abdicación simbólica del heredero al trono en favor del rey ungido por Dios. En medio de una corte que pronto se volvería hostil, David encontró un alma gemela, un amigo cuya lealtad trascendería los lazos de sangre y la ambición política. Mientras el amor fraternal nacía en el corazón de Jonatán, una semilla oscura y venenosa comenzaba a germinar en el alma de su padre. Cuando el ejército victorioso regresaba de la campaña contra los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl con cantos y danzas con panderos y címbalos. Pero la canción que cantaban, aunque celebratoria, contenía una comparación peligrosa que encendió la mecha de la envidia real. Mientras danzaban, cantaban a viva voz: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Estas palabras repetidas de ciudad en ciudad se clavaron en la mente de Saúl. Hasta ese momento David había sido una fuente de alivio y un activo militar. Ahora de repente era un rival. La aclamación popular hacia el joven héroe eclipsaba la suya. A David dieron 10,000 y a mí 1,000. Se enfureció Saúl en su interior. No le falta más que el reino. A partir de ese día, la mirada de Saúl sobre David cambió. Donde antes había afecto, ahora había una sospecha fría y calculadora. La Biblia dice que Saúl miró con malos ojos a David desde aquel día en adelante. El palacio, que había sido un refugio y un lugar de ascenso para David, se transformó sutilmente en una trampa mortal. La atmósfera, ya enrarecida por los tormentos del rey, se volvió aún más pesada. La envidia de Saúl actuó como una invitación abierta para el espíritu maligno que lo afligía. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa en un intento de calmar al rey como tantas otras veces, el espíritu se apoderó de Saúl con una violencia renovada. El rey sentado en su trono tenía su lanza en la mano, un símbolo de su poder que ahora se convertiría en un arma asesina. En un repentino estallido de furia celosa, Saúl arrojó la lanza directamente hacia David con la intención de clavarlo en la pared. Con la agilidad de un pastor acostumbrado al peligro, David esquivó el ataque mortal. El rey, sin inmutarse por su fracaso, lo intentó una segunda vez. Y una vez más, David logró evadirlo. La caza había comenzado. La gratitud del rey se había convertido en resentimiento, y el resentimiento en un odio asesino. Para David la dura lección era clara. El precio de la unción de Dios era el odio del rey del hombre. Capítulo 8. La trampa matrimonial. Después de que la violencia directa había fracasado, el odio de Saúl hacia David se enmascaró con astucia. Si su propia mano no podía eliminar al joven héroe, tal vez la mano de los filisteos podría hacerlo por él. Saúl ideó un plan que presentaba una gran recompensa como cebo para una trampa mortal. Le ofreció a David a su hija mayor Merab en matrimonio, un honor que elevarían a un pastor al estatus de la realeza. «He aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer», dijo Saúl, «con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová».
Las palabras sonaban piadosas, pero su intención era siniestra. Su verdadero pensamiento era: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Esperaba que al incitar a David a actos de valentía cada vez más audaces, eventualmente cayera en combate. David con genuina humildad respondió: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó el momento de la boda, Saúl rompió su promesa y entregó a Merab a otro hombre, añadiendo la humillación pública a su complot privado. El plan de Saúl no terminó ahí. Una nueva oportunidad se le presentó cuando le informaron que su hija menor Mical amaba a David. Para el rey, el amor de su hija no era una bendición, sino una herramienta que podía afilar para sus propósitos asesinos. Vio en este afecto la carnada perfecta para una segunda trampa, una aún más astuta que la primera. A través de sus siervos, Saúl le hizo saber a David que el rey estaba complacido con él y que la posibilidad de convertirse en su yerno todavía estaba abierta. David, recordando la humillación anterior y consciente de su humilde condición, volvió a mostrarse reacio. Fue entonces cuando Saúl reveló su precio. No quería oro ni plata. Le dijo a David: ¿el rey no desea dote alguna sino 100 prepucios de filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey? La dote era bárbara y estaba diseñada para hacer una misión suicida. La tarea de matar y mutilar a 100 guerreros enemigos en su propio territorio parecía imposible. Saúl estaba seguro de que esta vez David no regresaría con vida. Pero una vez más, el rey subestimó la fe de David y el favor de Dios que lo rodeaba. Lejos de sentirse intimidado, a David le pareció bien la propuesta. Vio la oportunidad no solo de ganar una esposa real, sino de luchar contra los enemigos de Israel. Sin demora reunió a sus hombres y se lanzó a la ofensiva. La misión que Saúl había diseñado para matarlo se convirtió en otra plataforma para su heroísmo. No solo cumplió con la sangrienta tarea, sino que la superó dramáticamente. Regresó a la corte no con 100, sino con 200 prepucios de filisteos, y los presentó ante el rey. El plan de Saúl se había desmoronado de la manera más espectacular posible. No tuvo más remedio que cumplir su palabra y entregar a Mical como esposa a David, atando a su enemigo a su propia familia. Este éxito rotundo aterrorizó a Saúl aún más. Ya no podía negar la evidencia, vio y comprendió que Jehová estaba con David y que su propio plan para destruirlo solo servía para engrandecerlo. El miedo del rey se convirtió en una enemistad perpetua y la trampa matrimonial se cerró no sobre David, sino sobre el propio Saúl. Capítulo 9. La fuga a medianoche. El odio de Saúl, ahora sin disimulo, se convirtió en una orden de ejecución. Habló abiertamente con su hijo Jonatán y con todos sus siervos dándoles la orden explícita de matar a David. Pero la lealtad de Jonatán no era hacia la corona de su padre, sino hacia el pacto que había hecho con su amigo. Arriesgándose a la ira del rey Jonatán, fue directamente a David y le advirtió del peligro mortal en el que se encontraba. Saúl, mi padre, procura matarte, le dijo. Por tanto, pues guárdate hasta la mañana y escóndete, y quédate oculto. Jonatán prometió hablar con su padre e interceder por él una última y desesperada súplica a la razón y al recuerdo de todo lo que David había hecho por Israel. Su intervención tuvo un éxito temporal. Jonatán le recordó a Saúl las grandes victorias que David había traído y cómo Dios había obrado a través de él, y el rey, en un momento de lucidez, juró: vive Jehová que no morirá. Por un breve tiempo se restableció una paz frágil. Sin embargo, la paz dependía de la estabilidad mental de un rey atormentado, y ésta se hizo añicos con el siguiente éxito de David. Volvió a estallar la guerra con los filisteos, y David, como comandante de los ejércitos, salió a la batalla y les infligió una derrota aplastante. Su popularidad y su reputación como el verdadero protector de Israel se dispararon una vez más, y con ellas, la locura celosa de Saúl,
regresó con una fuerza incontenible. El viejo patrón se repitió, pero esta vez con una finalidad sombría. Mientras David tocaba el arpa, el espíritu maligno se apoderó del rey. Con la lanza en la mano, Saúl la arrojó de nuevo, pero David, siempre alerta, lo esquivó, y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David huyó y se refugió en su casa, pero sabía que no era un lugar seguro. La intención asesina de Saúl ahora era absoluta. Envió mensajeros para que vigilaran la casa de David durante la noche y lo mataran por la mañana. El hogar del héroe se había convertido en una prisión rodeada por los asesinos del rey. Fue entonces cuando Mical, su esposa, la hija del propio rey, eligió la lealtad a su marido por encima de la obediencia a su padre. Con la urgencia de la situación pesando sobre ellos, ideó un plan de escape. «Si no salvas tu vida esta noche», le advirtió, «mañana serás muerto». Mical descolgó a David por una ventana, y él huyó en la oscuridad, dejando atrás su hogar, su estatus y toda apariencia de una vida normal. Para engañar a los guardias, Mical tomó una estatua, un ídolo doméstico, la acostó en la cama, le puso una almohada de pelo de cabra en la cabecera y la cubrió con una manta. Cuando los hombres de Saúl llegaron por la mañana para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo. El engaño les dio un tiempo precioso. Para cuando Saúl descubrió la artimaña, furioso, David ya estaba lejos. Ahora era oficialmente un fugitivo, un proscrito en su propia tierra, sin un lugar al que llamar hogar y sin camino de regreso. La vida en el palacio había terminado. La vida en el desierto estaba a punto de comenzar. Capítulo 10. El juramento. Junto a la peña de Esel, huyendo en la oscuridad, David buscó al único hombre en quien podía confiar plenamente, Jonatán. En un encuentro secreto y desesperado, David le expresó su confusión y angustia. «¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida?» Jonatán, aunque leal a su amigo, todavía luchaba por aceptar la profundidad del odio de su padre, y le prometió protegerlo. Juntos idearon un último plan para discernir sin lugar a dudas las verdaderas intenciones del rey. El plan se centraría en la fiesta de la luna nueva, una celebración en la que se esperaba que David, como miembro de la corte, cenara en la mesa del rey. David se escondería en el campo y Jonatán excusaría su ausencia diciendo que había ido a Belén para un sacrificio familiar. La reacción de Saúl a esta noticia sería la señal definitiva. Para comunicar el veredicto de forma segura, establecieron un código que usarían 3 días después, junto a una peña llamada Esel. Jonatán saldría a practicar con su arco y flechas, y la ubicación de las flechas sería el mensaje. Si le decía a su sirviente que las flechas estaban cerca, significaría que David estaba a salvo. Pero si gritaba que las flechas estaban más allá, sería la señal de que David debía huir para salvar su vida. Llegó el día de la fiesta y el asiento de David en la mesa real estaba vacío. El primer día Saúl no dijo nada. Pero al segundo día, cuando el asiento de David seguía vacío, la paciencia del rey se agotó. «¿Por qué no ha venido el hijo de Isaí a comer ni ayer ni hoy?», preguntó a Jonatán. Jonatán le dio la excusa que habían acordado. Al oírla, el rostro de Saúl se descompuso en una máscara de furia. Su paranoia y su odio, que habían estado a fuego lento, finalmente estallaron en un infierno de ira, dirigida no solo contra David, sino contra su propio hijo. «Hijo de la mujer perversa y rebelde», gritó insultando a su propia esposa para deshonrar a su heredero. «¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino». Luego dio la orden final: «Envíame pues a buscarlo porque ha de morir». Cuando Jonatán, horrorizado, intentó defender la inocencia de David, la rabia de Saúl se volvió tan irracional que le arrojó su propia lanza a su hijo, el príncipe de Israel. En ese instante, toda duda se disipó. El odio de Saúl era total y no se detendría ante nada.
Con el corazón destrozado, Jonatán se fue a la mañana siguiente al campo al lugar convenido. Disparó una flecha más allá del joven sirviente que lo acompañaba y gritó las fatídicas palabras del código: «No está la saeta más allá de ti». Desde su escondite, David escuchó la sentencia de su exilio. Después de que Jonatán enviara al muchacho de vuelta a la ciudad, David salió de su escondite. El reencuentro de los dos amigos fue desgarrador. David se inclinó 3 veces en señal de respeto y luego se abrazaron llorando amargamente, sabiendo que podría ser la última vez que se vieran. Su dolor era inmenso, pero su pacto era más fuerte. Se recordaron mutuamente el juramento que habían hecho, un juramento que no solo los unía a ellos, sino también a sus descendientes para siempre. «Anda en paz», dijo Jonatán, «y que el juramento que nos hemos hecho en nombre del Señor, de ser amigos tú y yo, y tu descendencia y la mía, se mantenga para siempre». Y así se separaron. David se adentró en el incierto camino del exilio, un fugitivo sin hogar, mientras que Jonatán regresó a la ciudad con el corazón roto, a un reino gobernado por la locura. Capítulo 11. El precio del pan sagrado. Solo y desesperado David huyó a la ciudad de Nob, un lugar sagrado donde residía el tabernáculo de Dios y servían los sacerdotes. Su primer instinto como fugitivo fue buscar refugio y ayuda en la casa del Señor. Al llegar se presentó ante el sumo sacerdote Ahimelech, quien lo recibió con sorpresa y temor. Ver al yerno del rey, al comandante más célebre de Israel, solo sin escolta y aparentemente apurado, era una señal de que algo andaba terriblemente mal. «¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo?», preguntó el sacerdote con cautela. Acorralado y temiendo por la seguridad del sacerdote tanto como por la suya, David tomó una decisión fatídica. Mintió. Inventó una historia sobre una misión secreta y urgente, encomendada por el rey Saúl, una misión que requería la máxima discreción. «El rey me encomendó un asunto», dijo David, «y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío». La mentira nacida de la necesidad de supervivencia tenía como objetivo obtener provisiones sin implicar a Ahimelech en su fuga. Hambriento David pidió pan. El sacerdote, un hombre compasivo, se encontró en un dilema. No tenía pan común a la mano, solo el pan sagrado de la proposición, el pan que se colocaba ante la presencia del Señor en el lugar santo, y que solo los sacerdotes tenían permitido comer. Sin embargo, movido por la necesidad de David y aceptando su garantía de que sus imaginarios hombres estaban ceremonialmente puros, Ahimelech hizo una excepción. En un acto de misericordia que priorizaba la vida humana sobre el ritual, le dio a David el pan sagrado. Saciada su hambre, David necesitó algo más, un arma. «¿No tienes aquí a mano lanza o espada?», preguntó. Ahimelech le informó que la única arma disponible era la misma espada que David le había quitado a Goliat después de su histórica victoria, la cual se guardaba como un trofeo envuelta en un paño detrás del efod. Irónicamente, en su momento de mayor debilidad, a David se le devolvió el símbolo de su mayor triunfo. «Ninguna como ella», respondió David. «Dámela». Pero este acto de compasión sacerdotal no pasó desapercibido. Hubo un testigo silencioso de toda la interacción. Un hombre llamado Doeg, un edomita, el principal de los pastores de Saúl, se encontraba detenido ese día en el santuario cumpliendo algún tipo de deber religioso. Sus ojos lo vieron todo: la llegada solitaria de David, la conversación privada con el sacerdote, la entrega del pan sagrado y la transferencia de la espada de Goliat. Doeg no dijo nada, pero su presencia en el lugar sagrado era un presagio oscuro. Era un siervo leal a Saúl, un hombre cuya lealtad al rey superaba cualquier devoción a Dios o a sus sacerdotes. Mientras David se marchaba con el estómago lleno y una espada en la mano, no sabía que su mentira desesperada, junto con la bondad del sacerdote, acababa de plantar la semilla de una masacre. La presencia de aquel observador silencioso había convertido un acto de misericordia en una sentencia de muerte para los inocentes. Capítulo 12. Locura en territorio enemigo. Armado con la espada de su antiguo enemigo, David tomó una decisión desesperada y profundamente irónica.
huyendo del rey de Israel, buscó refugio en el lugar más impensable, la tierra de los filisteos. Específicamente huyó a Gat, la ciudad natal del mismísimo Goliat, a quien había matado. Quizás, en su desesperación, pensó que nadie lo buscaría en el corazón del territorio enemigo, que podría perderse entre la multitud y pasar desapercibido. Era una apuesta arriesgada, un intento de esconderse a plena vista, confiando en que el tiempo habría borrado su rostro de la memoria de sus adversarios. Pero la fama de un héroe, o de un villano, no se desvanece tan fácilmente. Su llegada a Gat no pasó inadvertida. Los siervos y príncipes de Aquis, el rey de Gat, lo reconocieron casi de inmediato. Se acercaron a su rey con una advertencia cargada de historia y resentimiento. «¿No es este David, el rey de la tierra?», dijeron, confiriéndole ya el título que Saúl temía. «¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000?» Las mismas palabras que habían encendido los celos de Saúl ahora sellaban su destino en Gat. David, al escuchar sus palabras, se dio cuenta del terrible error de cálculo que había cometido. Se encontró atrapado sin escapatoria en las manos del pueblo cuyo campeón había decapitado. La Biblia dice que tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, un miedo paralizante que lo empujó a un punto de quiebre. Para salvar su vida, el héroe de Israel, el rey ungido por Dios, recurrió a la única defensa que le quedaba: la humillación absoluta. Abandonó toda su dignidad, su reputación y su cordura aparente. Comenzó a actuar como un loco. Alteró su comportamiento fingiendo demencia ante los ojos de los guardias y cortesanos. Se dedicó a garabatear en las puertas de la ciudad como un niño sin sentido, y en la exhibición más degradante de todas, dejó que la saliva le corriera por la barba. Su actuación fue tan convincente que Aquis lo miró con una mezcla de disgusto y desprecio. «He aquí veis que este hombre es demente», exclamó el rey a sus siervos. «¿Para qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa». Con esas palabras lo despidió. El gran guerrero de Israel, el dulce salmista, fue expulsado de la ciudad no como una amenaza, sino como un lunático repugnante. En el abismo de la desesperación, David aprendió una dura lección: a veces, para sobrevivir, un rey debe convertirse en un paria, y un héroe debe aprender a interpretar el papel del loco. Capítulo 13. La cueva de Adulam. Expulsado de Gat como un loco indeseable, David continuó su huida, adentrándose de nuevo en el desierto de su propia nación. Encontró refugio en un lugar salvaje y solitario, un bastión natural excavado en las colinas de piedra caliza de Judá, la cueva de Adulam. Este no era un palacio ni siquiera un hogar. Era un agujero en la tierra, un laberinto de pasajes oscuros y húmedos, el escondite perfecto para un hombre que había perdido todo. En la soledad de esa cueva, el rey ungido de Israel se convirtió en un verdadero proscrito, un hombre sin tribu y sin hogar. Sin embargo, no permanecería solo por mucho tiempo. La noticia de su paradero se extendió sigilosamente, y los primeros en acudir a él fueron su propia familia. Sus hermanos y toda la casa de su padre, probablemente temiendo la ira vengativa de Saúl, dejaron sus hogares y se unieron a David en su precario refugio. Por primera vez desde su fuga, David estaba rodeado de nuevo por los suyos, un pequeño núcleo de lealtad en un mundo hostil. Pero la noticia de que el héroe caído tenía un escondite no solo llegó a sus parientes. Se extendió como un reguero de pólvora por las aldeas y pueblos de Israel, llegando a los oídos de aquellos que vivían en los márgenes de la sociedad de Saúl. Y entonces, algo notable comenzó a suceder. Uno por uno y luego en grupos, los hombres comenzaron a peregrinar hacia la cueva de Adulam. No eran los nobles ni los ricos, ni los soldados de élite. Eran los desposeídos, los olvidados, los desesperados. La Biblia los describe con una claridad conmovedora. Se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu.
Eran hombres aplastados por las deudas agricultores que habían perdido sus tierras israelitas, que se sentían oprimidos y sin voz bajo el reinado errático de Saúl. Vieron en David no solo a un héroe militar, sino a un compañero en el sufrimiento, un líder que como ellos había sido injustamente perseguido. Dentro de las frías paredes de la cueva de Adulam, lo que comenzó como un refugio para un solo hombre, se transformó en la capital de un reino en el exilio. David, que había llegado solo y humillado, se encontró de repente al frente de una banda de marginados. Y la Biblia dice fue hecho jefe de ellos. Alrededor de 400 hombres se reunieron a su alrededor, una milicia improvisada y heterogénea, unida no por la disciplina militar, sino por la desesperación compartida y la lealtad a su nuevo capitán. David ya no era un fugitivo solitario. Se había convertido en el líder de un movimiento. En la oscuridad de esa cueva, el futuro de Israel estaba siendo forjado. Este no era el ejército pulcro de Saúl, sino una banda de hermanos nacidos de la adversidad. Eran la encarnación viviente del estado de la nación bajo un rey fallido y en su lealtad al pastor fugitivo. Se convirtieron en el núcleo del ejército que un día lo llevaría al trono. El rey paria estaba reuniendo a su reino de parias. Capítulo 14. La masacre en Nob. Mientras David forjaba una nueva comunidad en la cueva de Adulam, la paranoia de Saúl alcanzaba un punto de ebullición. Consumido por la sospecha, acusó a sus propios siervos y a su propia tribu de conspirar contra él. Fue en este ambiente tóxico que Doeg, el edomita, el testigo silencioso de la visita de David a Nob, vio su oportunidad. Dio un paso al frente y con un veneno calculado le contó al rey lo que había visto. Relató cómo Ahimelech, el sumo sacerdote, había acogido a David, le había dado provisiones y, lo más importante, le había entregado la espada de Goliat. Doeg enmarcó el acto de compasión de Ahimelech como un acto de traición, pintando al sacerdote como un conspirador activo en la supuesta rebelión de David. La información era el combustible que la furia paranoica de Saúl necesitaba para estallar. Enfurecido, Saúl mandó llamar a Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob. 85 hombres de Dios vestidos con sus linos sacerdotales se presentaron ante el rey completamente ignorantes de la acusación que pendía sobre ellos. Saúl no perdió el tiempo en sutilezas. ¿Por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Rugió su voz llena de una ira irracional. Ahimelech, confundido pero sereno, respondió con una lógica impecable. Explicó que había ayudado a David como siempre lo había hecho, considerándolo el yerno fiel del rey y un siervo de confianza. Yo no sabía nada de esto, afirmó con sinceridad, intentando apelar a la razón. Pero estaba hablando con un hombre que había abandonado la razón por la locura. Saúl, sordo a cualquier defensa, pronunció una sentencia de muerte escalofriante. Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. El rey se volvió hacia su guardia personal y le ordenó llevar a cabo la ejecución. Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Pero un asombroso acto de conciencia tuvo lugar. Los soldados de Israel, guerreros endurecidos, acostumbrados a la batalla, se negaron. Se quedaron inmóviles, incapaces de levantar sus manos contra los sacerdotes ungidos del Señor. Su desobediencia fue un testimonio silencioso de la profundidad de la depravación de la orden del rey. Viendo la vacilación de sus propios hombres, Saúl se volvió hacia el informante. «Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes», le ordenó a Doeg el edomita. Y Doeg, un extranjero sin reverencia por el Dios de Israel, obedeció sin dudarlo. Ese día desenvainó su espada y masacró a 85 hombres que vestían el efod de lino. Pero su brutalidad no se detuvo ahí. Siguiendo las órdenes del rey, fue a la ciudad de Nob, la ciudad de los sacerdotes, y la pasó a cuchillo, matando a hombres y mujeres, a niños y a lactantes, a bueyes, asnos y ovejas. Fue una de las atrocidades más oscuras de la historia de Israel. La noticia de la masacre llegó al campamento de David a través del único superviviente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, que logró escapar
y huyó en busca de David. Cuando Abiatar, sin aliento y aterrorizado, le contó la horrible historia, el peso de las consecuencias se derrumbó sobre David. No hubo excusas ni justificaciones. El rostro de David se contrajo de angustia y culpa al darse cuenta de que su mentira desesperada había puesto en marcha esta cadena de acontecimientos mortales. Miró a Abiatar y pronunció unas palabras cargadas de un remordimiento que lo perseguiría para siempre. Yo sabía en aquel día cuando estaba allí, Doeg, el edomita, que él se lo haría saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David asumió toda la responsabilidad. En medio de la tragedia le ofreció refugio a Abiatar, asegurando la continuación del sacerdocio y ganando un aliado leal, que con el efod que trajo consigo, le proporcionaría una guía divina muy necesaria en los oscuros días venideros. Capítulo 15. Perdonando al enemigo primera vez. La implacable cacería de Saúl continuó. Después de repeler una incursión filistea, le informaron que David se escondía en los escarpados y desolados parajes del desierto de En-Gedi. Sin dudarlo, el rey tomó a 3,000 de sus mejores soldados, la élite del ejército de Israel, y se adentró en el desierto peinando las rocas en busca de David y sus hombres. La persecución llevó a Saúl y a su tropa cerca de un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva. El rey, sintiendo una necesidad física, entró en la cueva para cubrir sus pies, un eufemismo para hacer sus necesidades. No tenía ni la más remota idea de que en las profundidades oscuras y recónditas de esa misma cueva se escondían David y sus hombres. Para los hombres de David, este giro del destino parecía nada menos que una intervención divina. Vieron al rey, su perseguidor, completamente solo, vulnerable y ajeno a su presencia. Se acercaron sigilosamente a David, susurrando con una emoción contenida: «He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Era la oportunidad perfecta, un regalo del cielo para poner fin a sus sufrimientos, para acabar con la guerra civil antes de que comenzara, y para reclamar el trono que le había sido prometido. La presión sobre David era inmensa. Todo parecía alineado: la profecía, la oportunidad, el consejo de sus hombres. El fin de su exilio estaba a un golpe de espada. David se levantó y, moviéndose con el sigilo de un pastor que acecha a un depredador, se acercó al desprevenido rey, pero no desenvainó su espada. En su lugar, con un movimiento rápido y silencioso, cortó un trozo del borde del manto de Saúl. Sin embargo, incluso este acto, infinitamente menor que el asesinato, golpeó su conciencia. La Biblia dice que después de esto el corazón de David le golpeaba porque había cortado la orilla del manto de Saúl. El profundo respeto que sentía por el oficio sagrado del rey, independientemente del hombre que lo ocupaba, lo llenó de remordimiento. Se volvió hacia sus hombres, cuya expectación seguramente se había convertido en confusión, y les dijo con una convicción inquebrantable: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». Con estas palabras refrenó a sus hombres, impidiéndoles atacar al rey. Una vez que Saúl terminó y salió de la cueva para reunirse con sus tropas, David lo siguió a una distancia segura. Entonces, desde la ladera de la montaña, gritó: «¡Mi señor, el rey!». Saúl se dio la vuelta y vio a David inclinándose rostro en tierra, en una postura de máximo respeto. David entonces pronunció una defensa apasionada y conmovedora, mostrando el trozo de tela en su mano. «Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto». «En mi mano», exclamó, «porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitármela». Confrontado con la prueba irrefutable de su propia vulnerabilidad y de la misericordia de David, el duro exterior de Saúl se rompió. Levantó la voz y lloró abiertamente. «Más justo eres tú
que yo admitió entre sollozos que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. En ese momento de claridad, Saúl reconoció el destino inevitable de David y su propia caída. Fue un breve instante de arrepentimiento, una pausa momentánea en la locura, antes de que la oscuridad volviera a reclamar el corazón del rey. Capítulo 16. La sabiduría de Abigail. En el desierto, la supervivencia era una lucha constante. David y su banda de 600 hombres, aunque operaban como forajidos, a menudo actuaban como protectores para los pastores y sus rebaños en las zonas salvajes. Durante un tiempo, habían brindado seguridad a los pastores de un hombre muy rico llamado Nabal. Nabal era un hombre cuyo nombre significaba necio, y vivía a la altura de él. Era rudo, de mal carácter y mezquino. Cuando llegó el tiempo de la esquila, una época de fiesta y abundancia, David envió a 10 de sus jóvenes con un mensaje respetuoso a Nabal, solicitando cualquier provisión que pudiera compartir como una forma de pago por la protección que habían brindado. La petición era razonable y cortés. La respuesta de Nabal, sin embargo, fue un insulto brutal. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí?, espetó a los mensajeros. Hay hoy muchos siervos que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? Con estas palabras no solo rechazó la petición, sino que humilló a David, tildándolo de esclavo fugitivo. Cuando los mensajeros regresaron y le contaron a David lo sucedido, la ira se apoderó de él. El hombre que le había perdonado la vida a su perseguidor jurado, el rey Saúl, ahora se consumía por una furia vengativa a causa del insulto de un necio. La ofensa de Nabal no fue solo una falta de generosidad, fue un ataque directo a su honor y a su legitimidad. En un instante la paciencia de David se agotó. «Cíñase cada uno su espada», ordenó a sus hombres, y él mismo se ciñó la suya. Dejando a 200 hombres para proteger el campamento, David cabalgó con 400 guerreros, pronunciando un juramento mortal. Juró que para la mañana siguiente no dejaría con vida a ningún varón de la casa de Nabal. La misericordia había sido reemplazada por la venganza, y David estaba a punto de cometer una atrocidad derramando sangre inocente por una afrenta personal. Afortunadamente, Nabal tenía una esposa, Abigail, que era tan sabia y perspicaz como su marido era necio e insensato. Un siervo consciente de la catástrofe que se avecinaba corrió a contarle a Abigail la insolente respuesta de su marido y la amenaza inminente de David. Sin perder un momento y sin consultar a su necio esposo, Abigail actuó con una rapidez y sabiduría extraordinarias. Preparó una generosa ofrenda de paz, pan, vino, ovejas preparadas, grano tostado, pasas e higos, y cargándola sobre asnos, salió al encuentro de David en el camino de la montaña. Cuando vio a David y a sus hombres, descendió de su asno, se postró rostro en tierra y pronunció un discurso que es una obra maestra de diplomacia y piedad. Asumió la culpa de su marido, se dirigió a David, como mi señor reconoció su futuro como rey de Israel, y le suplicó que no manchara su conciencia ni su futuro reinado con el derramamiento de sangre innecesario. Las palabras sabias y humildes de Abigail atravesaron la ira de David como el agua sobre el fuego. En un instante su furia se disipó y vio la situación con claridad. No vio a una mujer suplicando por su vida, sino a una mensajera enviada por Dios para salvarlo de su propio pecado. «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases», exclamó. «Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». Aceptó sus provisiones y la despidió en paz. Unos 10 días después, el propio Señor se encargó de la justicia, hiriendo a Nabal de tal manera que murió. Cuando David se enteró, reconoció una vez más la doble liberación de Dios, lo había salvado de su propia ira y había juzgado a su adversario. Y reconociendo la inmensa sabiduría y el carácter de Abigail, la mandó a buscar y la tomó por esposa, trayendo a su lado a una consejera invaluable para los años venideros. Capítulo 17. Perdonando al enemigo. Segunda vez. El arrepentimiento de Saúl en En-Gedi fue tan efímero como las nubes del desierto.
pronto, su obsesión por destruir a David regresó con toda su fuerza. Los zifitas, habitantes de la misma tribu de Judá de David, actuaron una vez más como informantes, traicionando la ubicación de David y revelándole a Saúl que se escondía en la colina de Aquila. La noticia reavivó la cacería. Saúl, olvidando sus lágrimas y sus promesas, volvió a movilizar a sus 3,000 soldados de élite y descendió al desierto decidido a terminar el trabajo que había comenzado. Acampó junto al camino creando una fortaleza temporal en medio de la nada, seguro de que esta vez su presa no escaparía. Una noche, David, acompañado por su valiente y temerario sobrino Abisai, decidió llevar a cabo una audaz misión de reconocimiento. Al amparo de la oscuridad, se infiltraron en el mismo corazón del campamento enemigo. Lo que encontraron fue extraordinario. Todo el ejército, desde el último soldado hasta el general Abner, estaba sumido en un sueño profundo en Estestvenen. La Biblia explica que un profundo sueño enviado por Jehová había caído sobre ellos. En el centro del campamento, dentro de una trinchera de carros, yacía el rey Saúl, profundamente dormido. Junto a su cabeza clavada en la tierra, estaba su lanza, el mismo símbolo de su poder real, y el arma que había arrojado a David en 2 ocasiones. La escena era una repetición casi idéntica de la oportunidad en la cueva, una prueba divina para ver si el corazón de David se mantenía firme. Abisai vio esto como la señal definitiva de Dios, una segunda oportunidad para eliminar la amenaza de una vez por todas. Hoy, ¿ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano?, le susurró a David con urgencia. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo. La lógica era impecable. Un solo golpe y la guerra terminaría. Pero David, una vez más, se negó rotundamente. Su convicción no había flaqueado. No lo mates, ordenó su voz firme en la noche silenciosa, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Su respeto por la unción divina de Saúl era un principio inquebrantable, no una decisión de una sola vez. En lugar de tomar la vida de Saúl, David le dijo a Abisai que tomara la lanza y la vasija de agua que estaban junto a la cabecera del rey. Salieron del campamento tan silenciosamente como habían entrado, sin que nadie los viera ni los sintiera. David subió a la cima de una colina distante, poniendo un gran espacio entre él y el campamento de Saúl. Desde allí gritó, pero no al rey, sino a su general. Despertó al campamento con una reprimenda mordaz para Abner, por no haber protegido a su señor. ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor?, gritó su voz, resonando en el aire de la noche. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Como prueba de su incursión, levantó la lanza y la vasija de agua. Saúl, reconociendo la voz de David, se despertó a la realidad de su propia vergüenza por segunda vez. Confesó su pecado de nuevo. He pecado. He hecho neciamente y he errado en gran manera. Pero esta vez, sus palabras sonaban más huecas, más como una admisión de derrota que un verdadero arrepentimiento. Fue la última conversación que tuvieron. David se fue por su camino y Saúl regresó a su lugar, 2 hombres separados para siempre por un abismo de odio y de gracia. Capítulo 18. Viviendo entre lobos. A pesar de haber perdonado la vida de Saúl en 2 ocasiones, David llegó a un punto de quiebre. El ciclo de persecución, arrepentimiento momentáneo y renovado odio lo había agotado. Una profunda sensación de pesimismo se apoderó de él, una duda que eclipsó momentáneamente su fe en la protección de Dios. Se dijo a sí mismo: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Fue una decisión nacida de la desesperación, una estrategia humana basada en la autoconservación, en lugar de la guía divina. Tomando a sus 600 hombres, a sus 2 esposas y a las familias de sus seguidores,
David abandonó la tierra prometida y se convirtió en un exiliado voluntario. Por segunda vez buscó refugio en Gat ante el rey Aquis. Pero esta vez las circunstancias eran radicalmente diferentes. No llegó como un fugitivo solitario y asustado, sino como un comandante militar experimentado al frente de una formidable banda de guerreros leales. Aquis ya no vio al asesino de Goliat, sino a un poderoso desertor, un enemigo acérrimo de Saúl, que podría ser un activo invaluable en la guerra contra Israel. Lo acogió, y cuando David le pidió un lugar para vivir fuera de la capital real, Aquis le concedió la ciudad fronteriza de Siclac. Durante 1 año y 4 meses, David y sus hombres vivieron en territorio filisteo. La noticia llegó a Saúl, y tal como David había predicho el rey de Israel, abandonó la persecución creyendo que su rival se había convertido irreversiblemente en un traidor. En Siclac, David se vio obligado a vivir una peligrosa doble vida. Para mantener la confianza del rey Aquis, necesitaba aparentar que era un enemigo jurado de su propio pueblo. Aquis esperaba que David y sus hombres realizaran incursiones para saquear las aldeas israelitas, pero David tenía otros planes. Utilizó Siclac como base para lanzar ataques contra los enemigos tradicionales de Israel en el sur, los jesuritas, los jezritas y los amalecitas. Llevaba a cabo estas incursiones con una eficiencia letal, sin dejar a ningún hombre o mujer con vida, para que no pudieran llevar noticias de sus verdaderos objetivos. Cuando regresaba cargado de botín, Aquis le preguntaba: ¿contra quién habéis incursionado hoy? Y David mentía con audacia diciendo: contra el Negev de Judá o contra el Negev de Jerameel. Aquis, completamente engañado, creía que David estaba quemando todos sus puentes con su propia gente. Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, pensaba el rey filisteo, y será por tanto mi siervo para siempre. David estaba jugando un juego mortal, sobreviviendo, gracias a su astucia, pero enredándose cada vez más en una red de engaños, que pronto lo llevaría al borde de una catástrofe inimaginable. Capítulo 19. La noche de terror de Saúl. Mientras David jugaba su peligroso juego de engaños en Siclac, los señores de los filisteos reunieron a todas sus fuerzas para una guerra total contra Israel. El vasto ejército se congregó en Sunem, una demostración de poderío militar como nunca antes se había visto. Cuando el rey Saúl vio el campamento enemigo, un pavor helado se apoderó de su corazón y se turbó en gran manera. El hombre que había sido elegido para salvar a Israel de los filisteos, ahora se enfrentaba a su aniquilación a manos de ellos. Desesperado buscó una palabra de guía, un rayo de esperanza. Consultó a Jehová a través de todos los medios legítimos que conocía. Buscó sueños proféticos. Inquirió a través del Urim que llevaban los sacerdotes. Y buscó la palabra de los profetas. Pero el cielo permaneció en silencio. Dios, a quien había desobedecido y abandonado, ahora le daba la espalda por completo. El silencio divino fue más aterrador para Saúl que el estruendo del ejército enemigo. Estaba completamente solo, en el abismo de su terror y abandono. Saúl tomó la decisión que sellaría su condena espiritual. Se volvió hacia la misma oscuridad que una vez había intentado erradicar de Israel. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, ordenó a sus siervos. Era un acto de hipocresía suprema. Había expulsado a los médiums y adivinos del país bajo pena de muerte, y ahora, en su desesperación, violaba su propia ley. Al amparo de la noche, el rey de Israel se despojó de sus vestiduras reales y se disfrazó. Acompañado por 2 hombres, emprendió un peligroso viaje a través de las líneas enemigas hasta el pueblo de Endor, donde, según le dijeron, vivía una médium. Se presentó ante ella como un extraño, un hombre desesperado en busca de respuestas del más allá. Te ruego que me adivines por el Espíritu y me hagas subir a quien yo te dijere, le suplicó. Cuando la mujer temerosa de la ley del rey dudó, Saúl le juró que ningún mal le vendría. Entonces le dio el nombre: hazme subir a Samuel. La mujer comenzó su ritual y de repente lanzó un grito de terror.
Al ver la aparición de una figura ascendiendo de la tierra, reconoció tanto al espíritu del profeta como la verdadera identidad de su cliente. «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl», exclamó. El rey temblando le pidió que describiera lo que veía. «Un hombre anciano viene», dijo ella cubierto de un manto. Saúl, entendiendo que era Samuel, se postró rostro en tierra. La aparición habló su voz resonando desde el otro lado de la tumba. No ofreció consuelo, solo un juicio final e inalterable. «¿Por qué me has inquietado?», preguntó el espíritu. Confirmó los peores temores de Saúl, que Jehová se había apartado de él y había rasgado el reino de su mano para dárselo a su prójimo, a David. Y luego pronunció la sentencia final: «Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos». Al oír las palabras de Samuel, Saúl se derrumbó. La fuerza lo abandonó y cayó cuán largo era en tierra, lleno del terror de la profecía, y debilitado por no haber comido en todo el día y toda la noche. El rey de Israel yacía en el suelo de la choza de una médium, un hombre completamente quebrado, despojado de su reino, de su Dios y de toda esperanza. La noche, que había comenzado en una búsqueda desesperada de guía, había terminado con la certeza de la muerte y la derrota. Era el final de Saúl, un rey consumido por los celos y abandonado a la oscuridad que él mismo había elegido. Acto tercero. El peso de la corona. Capítulo 20. La muerte del rey caído. La profecía pronunciada en la oscuridad de Endor se cumplió con una velocidad aterradora bajo la luz del día. La batalla decisiva se libró en las laderas del monte Gilboa, y para Israel fue un desastre catastrófico. El ejército filisteo, superior en número y estrategia, arrolló a las fuerzas israelitas. La huida fue desesperada y la masacre inmensa. En medio del caos, los arqueros filisteos concentraron su fuego en el objetivo más importante, el rey y sus hijos. Uno por uno, los herederos al trono de Israel cayeron. Jonatán, el valiente y leal amigo de David, fue abatido junto con sus hermanos Abinadab y Malquisúa. La casa de Saúl fue aniquilada en un solo día sangriento. Saúl, gravemente herido por las flechas enemigas, y viendo a sus hijos muertos a su alrededor, se vio acorralado. La captura y la humillación a manos de sus enemigos acérrimos eran inminentes. En un último acto de orgullo real le suplicó a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Pero el joven, paralizado por el miedo y el respeto, no se atrevió a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Viendo que no había escapatoria, Saúl tomó su propia espada, la colocó en el suelo y se arrojó sobre ella. El primer rey de Israel, que había comenzado su reinado con una unción divina y la aclamación del pueblo, terminó su vida con un suicidio desesperado en un campo de batalla perdido. 2 días después, la noticia llegó a David en Siclag, pero no a través de un mensajero oficial. Un joven amalecita, un oportunista que buscaba sacar provecho de la tragedia, se presentó ante David con las ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza. Le contó la historia de la derrota de Israel, y para hacer su relato más impresionante, inventó una mentira. Afirmó que se había encontrado con Saúl herido y que, a petición del propio rey, él mismo le había dado el golpe de gracia. Para probar su historia, presentó la corona y el brazalete que había tomado del cuerpo del rey, esperando una gran recompensa por haber eliminado al principal enemigo de David. Pero no entendía el corazón del hombre que tenía delante. La reacción de David no fue de alegría, sino de horror e ira. «¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?», le increpó. En lugar de una recompensa, el amalecita recibió una sentencia de muerte, ejecutado en el acto por su presuntuoso crimen. Lejos de celebrar, David rasgó sus vestiduras. Él y todos los hombres que estaban con él guardaron luto, lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por su hijo Jonatán y por el pueblo de Israel que había caído a filo de espada. El dolor de David era profundo y genuino.
Su corazón no veía la muerte de un tirano, sino la trágica caída de un rey, y lo más doloroso de todo, la pérdida de su amigo del alma. De la profundidad de su dolor, compuso una elegía, un lamento fúnebre conocido como el Canto del Arco. En él lloró por igual a Saúl y a Jonatán, exaltando su valentía y su gloria en la batalla. Pero sus palabras más desgarradoras las reservó para su amigo Angustia. Tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. La respuesta de David a la muerte de su enemigo no fue la ambición, sino el luto, demostrando que su camino hacia el trono no sería pavimentado con venganza, sino con integridad y un profundo dolor. Capítulo 21. 2 reyes. Un reino. Tras el periodo de luto, David se encontró en una encrucijada. El trono de Israel estaba vacante, y aunque él era el rey ungido por Dios, el camino hacia el poder no estaba despejado. Fiel a su costumbre, en lugar de actuar por ambición propia, David consultó a Jehová. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá?, preguntó. La respuesta fue afirmativa. ¿A qué lugar subiré?, insistió David. A Hebrón fue la directriz divina. Obedeciendo, David tomó a sus hombres, sus familias y sus esposas, y se estableció en Hebrón, una antigua y venerable ciudad en el corazón de su propia tribu. Allí los ancianos de Judá vinieron a él y lo ungieron formalmente como rey sobre su tribu. Su reinado había comenzado, pero no sobre una nación unificada, sino sobre una sola casa de Israel. Su primer acto como monarca fue de reconciliación, enviando un mensaje de bendición a los hombres de Jabes de Galaad, por haber recuperado y enterrado honorablemente los cuerpos de Saúl y sus hijos. Mientras David consolidaba su poder en el sur, una figura poderosa en el norte se negaba a aceptar el nuevo orden. Abner, el primo de Saúl, y el formidable general de su ejército, había sobrevivido a la masacre de Gilboa. Impulsado por la lealtad a la casa de Saúl y su propia ambición, Abner tomó a Is-Boset, un hijo de Saúl que quedaba, y lo llevó a Mahanaim, al otro lado del Jordán. Allí lo proclamó rey sobre las tribus del norte de Israel. La nación estaba oficialmente dividida. Is-Boset era un rey débil, una marioneta cuyo poder residía enteramente en la fuerza y la astucia de su comandante Abner. Así se establecieron dos reinos rivales, la casa de Judá leal a su recién ungido rey David en Hebrón, y las tribus del norte que seguían a la menguante casa de Saúl, representada por un rey títere en Mahanaim. Lo que siguió fue un periodo inevitable y doloroso de guerra civil. La Biblia lo describe como una larga guerra entre la casa de Saúl y la de David. No fue una campaña de conquista rápida, sino un prolongado conflicto de desgaste marcado por escaramuzas, alianzas cambiantes y una creciente tensión. La división se hizo sangrienta en el estanque de Gabaón, donde un duelo ritual entre 12 jóvenes campeones de cada bando se convirtió en una matanza mutua y una batalla campal. En la contienda, el ágil hermano de Joab, Asael, fue asesinado por Abner, sembrando las semillas de una amarga vendetta personal que tendría consecuencias devastadoras. A pesar de la lucha, la trayectoria del conflicto era clara. Con cada mes que pasaba, la casa de David se fortalecía, atrayendo a más seguidores y ganando influencia, mientras que la casa de Saúl se debilitaba progresivamente, desmoronándose bajo el peso de un liderazgo ineficaz y un destino divinamente ordenado. La nación sangraba, atrapada entre un rey del pasado que se negaba a desaparecer y un rey del futuro que esperaba pacientemente su momento. Capítulo 22. La unificación del reino. El fin de la guerra civil no llegó a través de una batalla decisiva, sino de una serie de traiciones y asesinatos que irónicamente despejaron el camino para la paz. El catalizador fue la defección de Abner. Tras una amarga disputa con el débil Is-Boset, Abner, el verdadero poder detrás del trono de Saúl, decidió cambiar de bando. Envió mensajeros a David prometiéndole entregarle todo Israel a cambio de una alianza. David aceptó con la condición de que le devolvieran a tu primera esposa Mical, la hija de Saúl. Abner cumplió,
pero la paz fue saboteada por la venganza personal. Joab, el general de David, nunca había perdonado a Abner por la muerte de su hermano. Ignorando el pacto de David, Joab atrajo a Abner a un lado con engaño y lo apuñaló asesinándolo a sangre fría. David, horrorizado por este acto de traición que manchaba su nuevo reino, lloró públicamente a Abner y maldijo a Joab, demostrando a todo el pueblo que él era inocente de aquella muerte. Poco después, con Abner muerto, el reino de Is-Boset se desmoronó. Dos de sus propios capitanes, esperando ganarse el favor de David, asesinaron a su rey mientras dormía la siesta y le llevaron la cabeza como un trofeo. La reacción de David fue de ira y repulsión. En lugar de recompensarlos, los ejecutó por su vil traición, demostrando una vez más que no construiría su reino sobre los cimientos de la violencia y el engaño. Con la casa de Saúl ahora extinta, el camino hacia un reino unificado estaba finalmente abierto. Todas las tribus de Israel que se habían opuesto a David ahora veían la realidad. Enviaron una delegación de ancianos a Hebrón para negociar. Se presentaron ante David con 3 argumentos poderosos. Primero le recordaron su parentesco: hueso tuyo y carne tuya somos. Segundo, reconocieron su historial de liderazgo. Incluso bajo Saúl, tú sacabas y volvías a meter a Israel. Y tercero, y más importante, reconocieron el mandato divino sobre su vida. Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. La espera de David había terminado. Hizo un pacto con los ancianos delante de Jehová, y allí en Hebrón lo ungieron por tercera vez, no solo como rey de Judá, sino como rey de todo Israel. Después de 7 largos años de paciencia y guerra, la promesa hecha a un joven pastor en la casa de su padre finalmente se había cumplido en su totalidad. El primer acto de David como rey de una nación unificada fue una jugada maestra estratégica y política. Para sanar las divisiones entre el norte y el sur, necesitaba una nueva capital, una ciudad neutral, que no perteneciera a ninguna tribu en particular. Puso sus ojos en una fortaleza aparentemente inexpugnable, en el corazón del país, una ciudad cananea llamada Jebús, que los israelitas nunca habían podido conquistar. Los habitantes jebuseos, seguros en sus altas murallas, se burlaron de David diciendo que incluso sus ciegos y cojos podrían defender la ciudad contra él. Pero subestimaron la audacia de David y la valentía de sus hombres. A través de una astuta estrategia, posiblemente infiltrándose a través de un túnel de agua, las fuerzas de David tomaron la fortaleza por sorpresa. Conquistó la ciudad y la rebautizó con su propio nombre, la ciudad de David. A partir de ese día, Jerusalén se convirtió en el centro político y pronto en el corazón espiritual de la nación. David se estableció allí y su poder y prestigio crecieron porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Capítulo 23. El arca regresa a la ciudad, con su reino unificado y su capital establecida en Jerusalén. El corazón de David anhelaba una cosa más para legitimar y consagrar su ciudad: la presencia de Dios mismo. Quería que el arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia y el poder de Jehová, que había sido descuidada durante años, fuera el centro de la vida de la nación. Con gran fervor, organizó una procesión masiva y jubilosa para transportar el arca a Jerusalén. Sin embargo, en su entusiasmo cometió un error crucial. En lugar de seguir las instrucciones específicas de la ley de Moisés, que dictaban que el arca debía ser transportada sobre los hombros de los levitas, la colocaron en una carreta nueva tirada por bueyes, un método utilizado por los filisteos. La procesión comenzó con música y celebración, pero la alegría pronto se convirtió en tragedia. Cuando los bueyes tropezaron, un hombre llamado Usa extendió instintivamente la mano para estabilizar el arca sagrada. En ese instante la ira de Jehová se encendió y Usa cayó muerto en el acto por su irreverencia. El gozo se transformó en un silencio helado. David, conmocionado, sintió una mezcla de miedo y enojo. Temía a este Dios santo y terrible, y pospuso sus planes dejando el arca en la casa cercana de un hombre llamado Obed-Edom.
El arca del pacto permaneció en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Pero en lugar de traer juicio, la presencia del arca trajo una bendición extraordinaria. La noticia llegó a oídos de David. Jehová había bendecido abundantemente a Obed-Edom y a toda su casa. Esta noticia cambió la perspectiva de David. Se dio cuenta de que la presencia de Dios no era el problema, sino la manera en que se habían acercado a ella. La bendición sobre Obed-Edom le enseñó que la santidad de Dios no era una fuerza destructiva arbitraria, sino una fuente de vida cuando se la trataba con la reverencia y la obediencia que exigía. David, habiendo aprendido la dolorosa lección, organizó un segundo intento, pero esta vez lo hizo siguiendo meticulosamente las instrucciones de la ley. Los levitas debidamente consagrados llevaron el arca sobre sus hombros, usando las varas. La procesión no solo estuvo marcada por la alegría, sino también por el sacrificio y la reverencia, deteniéndose a ofrecer ofrendas a cada paso. Cuando el arca finalmente entró en la ciudad de David, la celebración alcanzó su punto culminante. David, despojado de sus vestiduras reales y vestido únicamente con un sencillo efod de lino, la vestimenta de un sacerdote, expresó su alegría de la manera más humilde y exuberante. Danzaba y saltaba ante el Señor con todas sus fuerzas sin inhibiciones, un rey que se convertía en un adorador común ante su Dios. Sin embargo, no todos compartían su gozo. Su esposa Mical, la hija de Saúl, observaba la escena desde una ventana y al ver a su marido el rey danzando de esa manera entre la gente común, lo despreció en su corazón. Más tarde lo confrontó con palabras sarcásticas. Pero David defendió su adoración con una pasión inquebrantable, declarando que estaba dispuesto a ser aún más humilde y vil a sus propios ojos, por aquel que lo había elegido a él por encima de la casa de su padre. El desdén de Mical por la adoración apasionada de David fue un reflejo del corazón orgulloso de la casa de Saúl, y tuvo una consecuencia duradera y simbólica. Mical permaneció sin hijos hasta el día de su muerte, cerrando así para siempre el linaje del primer y caído rey de Israel. Capítulo 24. El pacto eterno. Después de años de guerra y exilio, David finalmente disfrutaba de un período de paz. El reino estaba seguro, sus enemigos habían sido sometidos, y él residía en un espléndido palacio hecho de madera de cedro. Sin embargo, en medio de su comodidad, su corazón piadoso se sentía inquieto. Un día, mientras hablaba con el profeta Natán, expresó el profundo deseo que había en su alma. «Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». La implicación era clara. David se sentía culpable por vivir en el lujo, mientras que el arca del pacto, el trono terrenal de Dios, permanecía en una simple tienda de campaña. Su anhelo era construir un templo magnífico, una casa permanente y gloriosa, digna del Señor. Natán, conmovido por la sinceridad del rey, inicialmente le dio su bendición: «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Pero la aprobación del profeta no era la última palabra. Esa misma noche, la palabra de Jehová vino a Natán, con un mensaje que cambiaría la historia. Dios le instruyó que regresara a David con una revelación sorprendente, una que invertía por completo las intenciones del rey. El mensaje comenzaba recordándole a David sus humildes orígenes, cómo Dios lo había tomado del pastizal de seguir a las ovejas para convertirlo en el príncipe de Israel. Luego Dios le hizo una pregunta retórica: «¿Tú me has de edificar casa en que yo more?». Y entonces se produjo el giro divino, un juego de palabras celestial, con un significado eterno. Dios le dijo a David que no sería él quien le construiría una casa a Dios, sino que sería Dios quien le construiría una casa, una dinastía a David. «Jehová te hace saber que él te hará casa», declaró el Señor a través de su profeta. Lo que siguió fue la promesa de un pacto incondicional y eterno, el pacto davídico. Dios prometió establecer el linaje de David para siempre. «Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas,
y afirmaré su reino, prometió el Señor. A diferencia de Saúl, cuya dinastía fue cortada, la de David perduraría. Incluso si su hijo pecaba, Dios lo disciplinaría como un padre disciplinan a un hijo, pero nunca le retiraría su amor y su misericordia. La promesa era absoluta. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa trascendía a Salomón y a cualquier rey terrenal. Era una profecía que apuntaba a través de los siglos a un descendiente final, un Mesías cuyo reino nunca tendría fin. David, al recibir este mensaje, quedó abrumado. No reaccionó con orgullo, sino con una humildad y un asombro profundos. Entró en la tienda donde estaba el arca, se sentó ante el Señor y derramó su corazón en una de las oraciones más hermosas de la Biblia. ¿Quién soy yo, oh Señor Jehová? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Oró maravillado por la gracia de Dios. Reconoció que esta promesa extravagante no se basaba en sus propios méritos, sino enteramente en la bondad y el propósito soberano de Dios. Su oración fue una sinfonía de gratitud, adoración y aceptación humilde, de un futuro que superaba con creces sus sueños más ambiciosos. El rey guerrero, que quería construir un templo de piedra, recibió en su lugar la promesa de una dinastía eterna, un legado de esperanza para su pueblo que culminaría en el Rey de Reyes. Capítulo 25. La grieta en la corona. En la cima de su poder, con la promesa de un pacto eterno resonando aún en sus oídos, David cometió el pecado que definiría la segunda mitad de su reinado y traería una tragedia duradera a su casa. Todo comenzó con la ociosidad. La Escritura lo enmarca con una precisión ominosa. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén, mientras su leal general Joab y el ejército de Israel asediaban la ciudad amonita de Rabá. El rey, que debería haber estado al frente, se permitió el lujo de la autocomplacencia. La comodidad del palacio se convirtió en una trampa, y la inactividad de un rey guerrero abrió la puerta a una tentación fatal. Una tarde, después de su siesta, David paseaba por la azotea de su palacio. Desde esa posición elevada, su mirada se posó en una mujer de extraordinaria belleza que se bañaba en el patio de una casa vecina. La vista encendió su deseo. En lugar de apartar la mirada y huir de la tentación, la alimentó. Hizo averiguaciones y rápidamente le informaron de la identidad de la mujer. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. La información debería haber sido una barrera infranqueable. Betsabé no solo era casada, sino que era la esposa de Urías, uno de los valientes de David, un soldado de élite que en ese mismo momento estaba arriesgando su vida por el rey en el campo de batalla. Pero la lujuria de David, avivada por su poder absoluto, silenció su conciencia. Ignorando todas las advertencias, David abusó de su autoridad real. Envió mensajeros y la mandó a buscar. Betsabé fue llevada al palacio y el rey se acostó con ella. Fue un acto frío de poder y deseo, una traición a su siervo más leal y a su propio Dios. Después del encuentro ilícito, Betsabé regresó a su casa. El rey pudo haber pensado que su indiscreción quedaría en secreto, pero el pecado pronto dio su fruto. Poco tiempo después, un mensaje llegó al palacio, un mensaje que cambiaría todo. Eran solo 2 palabras de Betsabé cargadas de pavor y de consecuencias. Estoy encinta. El pánico se apoderó de David. Su pecado secreto estaba a punto de convertirse en un escándalo público. Su primer instinto no fue el arrepentimiento, sino el encubrimiento. Ideó un plan para ocultar su adulterio. Mandó a llamar a Urías del frente de batalla con el pretexto de recibir un informe sobre la guerra. Después de una breve conversación, David lo envió a su casa esperando que naturalmente pasara la noche con su esposa, lo que proporcionaría una cobertura para el embarazo. Pero el plan de David chocó contra una pared de integridad inesperada. Urías, por lealtad a sus compañeros de armas, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, le dijo a David, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo abierto.
¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Su nobleza era un espejo que reflejaba la propia deshonra de David. Frustrado, David lo emborrachó la noche siguiente, pero incluso ebrio. Urías se negó a ir a su casa y durmió con los siervos del rey. El plan había fracasado. El encubrimiento requería ahora medidas más drásticas y siniestras. El adulterio estaba a punto de convertirse en asesinato. Acorralado, David descendió a las profundidades de la depravación. Escribió una carta a su general Joab, una sentencia de muerte para el hombre que la llevaba. Se la entregó al propio Urías, quien sin sospechar nada, transportó su propia condena de vuelta al campo de batalla. La carta era explícita en su crueldad. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Joab, el ejecutor pragmático de la voluntad del rey, obedeció sin cuestionar. Urías el heteo, el soldado leal, fue abandonado en una posición vulnerable bajo los muros de la ciudad y fue abatido por el enemigo. Una vez que la noticia de su muerte llegó a Jerusalén, David esperó a que pasara el período de luto de Betsabé y luego la tomó como su esposa. A los ojos del mundo parecía un acto de bondad de un rey hacia la viuda de un héroe caído. Parecía que el pecado había sido enterrado con éxito. Pero la Escritura añade una última y escalofriante frase a este capítulo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Conclusión: el legado de un corazón imperfecto. La historia de David no termina con su pecado. Más bien es en la respuesta a su pecado, donde se revela la verdadera naturaleza de su corazón. Durante casi un año David vivió con su crimen oculto, pero el silencio de su conciencia no significaba el silencio de Dios. El Señor envió al profeta Natán para confrontar al rey. Natán no llegó con una acusación directa, sino con una parábola, la historia de un hombre rico con muchos rebaños, que para agasajar a un viajero, le roba a un hombre pobre su única y amada corderita. David, al escuchar la historia, se encendió en una ira justa, declarando que el hombre rico merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán bajó el martillo de la verdad divina, pronunciando 4 de las palabras más devastadoras de la Escritura. Tú eres aquel hombre. Natán expuso cada pecado de David, el adulterio, el engaño, el asesinato y pronunció el juicio de Dios. Fue en este momento que David demostró por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. A diferencia de Saúl, que puso excusas y culpó a otros, David se derrumbó. No hubo justificación ni evasivas, solo una confesión simple, rota y total: pequé contra Jehová. Su arrepentimiento expresado en la agonía del Salmo 51 no fue el lamento de un hombre atrapado, sino el grito de un corazón quebrantado que anhelaba la restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escribió revelando que su mayor temor no era la pérdida de su reino, sino la pérdida de la presencia de Dios. Aunque Dios en su inmensa gracia perdonó el pecado de David, las consecuencias terrenales fueron ineludibles y severas. La profecía de Natán se cernió como una sombra sobre el resto de su vida. No se apartará jamás de tu casa la espada. El perdón de Dios quitó la culpa eterna, pero no borró las cicatrices temporales. La violencia y la traición que David había sembrado en secreto ahora brotarían públicamente dentro de su propia familia. Vio a su hijo Amnón violar a su media hermana Tamar. Vio a su otro hijo Absalón, consumido por el odio, asesinar a Amnón en venganza. Vivió la humillación suprema de ser expulsado de su propio trono por una rebelión liderada por ese mismo hijo Absalón, quien yació públicamente con las concubinas de su padre, cumpliendo otra parte de la profecía de Natán. Y finalmente, sintió el dolor más profundo que un padre puede conocer, al llorar la muerte de su hijo rebelde, atrapado y asesinado en la batalla. La espada nunca se apartó de su casa. La historia de la familia de David es un recordatorio solemne y trágico de que el pecado, incluso cuando es perdonado, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del pecador. Entonces, ¿cuál es el legado final de David?
Es un legado dual tan complejo y contradictorio como el hombre mismo. Por un lado, fue el rey más grande de Israel. Fue un guerrero brillante que aseguró las fronteras de la nación, un líder que unificó a un pueblo dividido, un genio político que estableció Jerusalén como su capital eterna, y un músico inspirado cuyos salmos se han convertido en la oración y el cancionero de miles de millones de personas. Pero también fue un adúltero y un asesino, un padre a menudo ausente cuyos fracasos familiares casi destruyeron el reino que había construido. Su legado, por lo tanto, no reside en su perfección porque estaba lejos de ser perfecto. Su verdadero y más grande legado es el de un corazón que busca a Dios. Su grandeza no se encontró en su capacidad para no caer, sino en su disposición a levantarse, a arrepentirse y a volver corriendo a la misericordia de Dios cada vez que caía. En última instancia, toda la vida de David, con sus triunfos y sus fracasos, sirve como un anticipo, una sombra profética de un rey venidero. David fue el rey pastor de Belén, que pastoreó a Israel, pero era imperfecto. Su historia apuntaba hacia adelante a otro rey pastor también nacido en Belén, que vendría de su propio linaje. Este rey Jesús, el Mesías, sería el buen pastor perfecto. Él establecería un reino no a través de la violencia, sino del sacrificio. Cumpliría perfectamente el pacto davídico, estableciendo un trono y un reino que no solo serían eternos en duración, sino también perfectos en justicia y paz. David fue el gran rey de Israel, pero su historia nos invita a levantar la vista hacia su descendiente más grande, el Rey de Reyes, quien reina para siempre no en un palacio de cedro, sino en los corazones de aquellos que lo siguen. La historia de David nos muestra que no hay pecado demasiado grande que la gracia de Dios no pueda perdonar, y no hay corazón tan roto que Él no pueda sanar. Esta semana reflexiona. ¿Hay alguna área en tu vida en la que necesites el coraje para confrontar, arrepentirte y buscar la restauración de Dios? Si el viaje dramático y auténtico del rey David te ha conmovido, suscríbete al canal para explorar más historias bíblicas profundas como esta. Y comparte este video con aquellos que necesiten saber que Dios todavía puede usar a personas imperfectas para llevar a cabo sus grandes propósitos.